Y también podemos vender por afuera si alguien encarga también. Si ustedes hacen la propaganda, lo vendemos por afuera también. Ujú. Ok. Evangelio de Juan en el capítulo 20, versículo 1 al 10, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor este día. Dice las Sagradas Escrituras de esta manera, en Juan capítulo 20, verso 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. El versículo 3 dice: y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también al otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido las Escrituras, que era necesario que él resucitara de entre los muertos. Y volvieron los discípulos a lo suyo. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra, y esperamos, Señor, que tú hablas a nuestro corazón. Pedimos tu dirección, Padre, y que esta noche salgamos fortalecidos de acá, pensando en lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de reunirnos en su nombre, por abrir este recinto, y pedimos por la actividad que tenemos el 22, Señor, que tú bendigas ese proyecto. Tú sabes que es para ayudar a los misioneros, amado Dios, y bendícenos pues, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén. Siéntese. Tengo un tema el cual quiero compartir con usted. Lo he titulado La maravillosa resurrección de Jesús. Maravillosa porque es lo más hermoso que pudo haber sucedido. Debemos de predicar, hermano. Quiero que cada uno de nosotros, cuando hablamos de un Cristo que está vivo, que se levantó al tercer día, que no se quedó en la tumba, sino que se levantó. En las Escrituras, desde el Génesis, cuando se profetizó hasta el último libro del Antiguo Testamento, y esto sucedió, hermano. Ahora, lo que dicen las Escrituras sobre Jesús. Las Escrituras hablan de Jesús. En el Antiguo Testamento se profetizó el nacimiento del Mesías. Más que todo el libro de Isaías lo predijo. Y no solo eso, sino su sufrimiento, desprecios, burlas y humillaciones. Todo eso está profetizado en el libro de Isaías, donde lo iban a humillar, donde se iban a burlar de él, donde iban a crucificarle, a golpearle, a escupirle. Todo eso está profetizado. Y se cumple en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En la mañana mirábamos la entrada triunfal a Jerusalén. Y les decía que el propósito de entrar a Jerusalén era el sacrificio de él. Eran las últimas semanas que, digamos, por decirlo así, que iba a estar, o los últimos días que iba a estar en Jerusalén. Pero en Isaías, en el capítulo 50, encontramos del versículo 6 al 7, una de las humillaciones que pasó fue cuando le mesaron la barba, cuando lo golpearon y le escarnecieron. Todo lo que escribió David sobre la vida del Mesías se cumplió en la persona de Cristo, hermano. Fue burlado, lo rodearon como perros, dice, lo atacaron, como un perro ataca a una persona, o como una cuadrilla de perros ataca a las personas. De esa manera atacaron al Mesías. Ahora, vamos al libro de Isaías en el capítulo 50. En el libro de Isaías, en el capítulo 50, Isaías capítulo 50, versículo 6 y 7. Isaías 50, versículos 6 y 7. Dicen las Escrituras de esta manera. Isaías capítulo 50, versículos 6 y 7. Dice: porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergonzaré por eso.
puse mi rostro, Isaías capítulo 50, versículo 7. Pero si quiero leemos desde el 6 tengo. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, o sea, de escupida. El versículo 7 dice, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Esto que usted está leyendo, Isaías lo dijo muchos años atrás y se cumple en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Según las estadísticas, bueno, hace muchos años eran 750 años atrás, o ya es más, ¿me entienden? Pero después de Cristo, se cumplió en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, di mi cuerpo a los heridores y mi mejilla a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injuria y disputo, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Una de las ofensas grandes en aquel tiempo, y yo creo todavía, era para el pueblo de Israel era que alguien les tocara la barba, o mucho más si se la arrancaban, hermano. Entonces era como un insulto, era como algo como avergonzar a una persona. Entonces, a Cristo le hicieron eso. Si regresamos al libro de Juan, en el capítulo 18, en el versículo 19-24. Libro de Juan, capítulo 18, versículo 19 al 24, dice esto, la Sagrada Escritura. Anás interroga a Jesús. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. O sea, ellos sabían perfectamente lo que Cristo enseñaba, pero lo estaban interrogando porque acuérdense que el Evangelio de San Juan es más teológico y habla más de la deidad de Cristo, y va enfocado más que todo en lo que le pasó a Cristo. Ahora, dice en el versículo 20, Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Y es verdad, él siempre estaba a la sinagoga y enseñaba en las sinagogas y nunca lo hizo oculto, siempre se presentó allí. ¿Por qué me preguntas a mí? Le dice. ¿Por qué me estás preguntando? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles o de los soldados que estaba allí, le dio una bofeteada. O sea, le pegó, diciendo, así respondes al sumo sacerdote, porque para él se le hizo que era una falta de respeto. Pero no es una falta de respeto, es una forma de contestar. Es como que alguien le pregunte a usted, bueno, ¿por qué dices esto? Bueno, yo he enseñado, pregúntale a los que les he enseñado, es lo correcto. Pero como ya estaba profetizado que lo iban a golpear, ahí es donde comienza, le golpean el rostro. Ahora, Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Si te he ofendido o dije una ofensa, quiero que me digas en dónde está, en dónde yo fallé. Entonces, y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Cuál es la razón por qué me estás golpeando si te estoy dando la respuesta de lo que tú me estás preguntando? Pero el que lo golpeó, hermano, quizás por su mente pasaba que eso ya estaba profetizado. Porque si hubiera sabido, no lo hubiera hecho, ¿me entiendes? Entonces, pero ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, ya estaba profetizado, ya estaba tirada la línea. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. O sea, nadie tenía valor de tomar una sentencia, sino que lo mandaron donde el sumo sacerdote. Una de las humillaciones, le dije, que pasó fue cuando le mesaron la barba, cuando lo golpearon y le escarnecieron. Por ejemplo, en el Salmo 22. En el Salmo 22, hermano, David, escribiendo en el Salmo 22, habla del Mesías y profetiza, y según la historia de Israel, 1500 años después se cumple lo que vamos a ver en el Salmo 22, se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Según las estadísticas de ellos, Salmo capítulo 22, versículo 12, versículo 12, vamos a leer del 7 al 8 y del 12 al 16, para no leer todo el Salmo, hermano.
Cuando tenga usted una oportunidad, lo lee en su casa, el Salmo todo, o lo estudia, porque es el Salmo que habla de lo que le iba a acontecer a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el versículo 7 del Salmo 22 dice esto. Amén, ¿estamos ahí? Dice así: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele pues, que en él se complacía. O sea, cuando él está en la cruz del Calvario, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice también: ¿por qué me has abandonado? Entonces dice, todos los que estaban ahí lo escarnecían, se burlaban, o sea, decían tal vez malas expresiones sobre él. Ahora, si se encomienda a Jehová, ¿por qué no baja Jehová y lo salva? Eso es lo que están diciendo. Y era una burla. La gente no entendía lo que estaba pasando en la vida de él. Ahora, en el versículo 12, adelantándonos ahí, dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. O sea, hace una figura de retórica, David, compara la fuerza de un toro sobre las personas que estaban rodeando a Cristo cuando estaba crucificado. Abrieron sobre mí mi boca como león rapaz, dice, rugiente. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. O sea, para que usted se dé cuenta la situación como se encontraba. O sea, dice, he sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Nomás solo póngase a pensar en la situación que se encontraba en la cruz del Calvario. Esto fue a eso del mediodía en punto, digamos, cuando el calor está fuerte. Él está ahí, está lleno de tal vez sudado, sangre y bueno, muchas cosas que estaban en la vida de él. Entonces, dentro, en la cruz del Calvario, la forma como lo tenían, entonces, su respiración, sus huesos, sus brazos fueron descoyuntados. Ni uno de los huesos, dice la Escritura, fue roto, sino que lo descoyuntaron, o sea, destrabaron sus brazos de su lugar y estaba en un lugar de tormento, sufriendo. Entonces, sus entrañas, su corazón por dentro sentía que era como cera, se le estaba deshaciendo. Son figuras de retórica. Y como tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Y esto, hermano, cuando alguien que tiene una sequía demasiado fuerte o que no ha tomado agua durante muchas horas y está bajo el sol, el paladar, la lengua se pega arriba en el cielo de la boca. O sea, se seca todo porque ya el cuerpo ya no puede proveer saliva. Ya el cuerpo se está deshidratando, ya no hay saliva, entonces eso es lo que estaba pasando. Entonces su paladar estaba pegando. Dice el 16, porque perros, óigame, o sea, la gente dice, eso no se debe decir detrás de los púlpitos. Eso fue lo que el escritor puso y lo que le pasó a Cristo. La gente, hermano, desbocada, la gente sin conocimiento de Dios es como un perro, hermano. Entonces ellos lo que querían era destruirlo. Dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, o sea, clavaron mis manos, agujeraron mis manos y mis pies, dice. Contar puedo, dice, todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. O sea, él podía, en la cruz del Calvario, cuando estaba allí crucificado, podía ver sus huesos, porque acuérdese que Isaías dice que le movieron la carne de su lugar. Se la removieron de los latigazos que le pegaron, se llevaban la carne. Entonces, todo eso, hermano, por nosotros, por la humanidad, hermano, para que la humanidad le rechace, para que el cristianismo sea indiferente a estas cosas, hermano. Demasiado. Entonces, así como le pasó a Jerusalén, que les profetizó Dios, les profetizó el mismo Cristo, que que iban a destruir la ciudad de Jerusalén, les iban a destruir el templo, es lo mismo que tiene para nosotros, los que vivimos en este globo terráqueo. Lo mismo, al final de los tiempos, Dios va a venir y va a cobrar todo esto que usted está viendo, Él lo va a hacer. Ya no va a ser a su persona que lo van a hacer, sino se lo va a hacer a la humanidad que está aquí, porque muchos han pisoteado el nombre de Cristo. Han tomado incluyendo los creyentes, hermanos. Yo suelo decir, hermanos, si estamos en una iglesia y nos hacemos indiferentes, hermanos, cuando estamos escuchando estas cosas, como que no nos interesan, hermanos, tenemos un problema ante los ojos de Dios, hermano. Un problema muy grande. Entonces, esta gente los rodeó, hermano, como perros, hermano, cuando, no sé si a usted lo han atacado, bueno, a mí solo un perro me mordió, ¿me entiende? En toda mi vida solo uno me ha mordido.
y que no lo pude matar. Pero hay gente, hermano, que no sé, cuando usted sale y lo rodean, a veces no sé si le ha pasado que salen hasta 4 o 5 perros encima, ¿no? Y entonces, ¿qué hace usted? Nada. Entonces, imagínese, aquí no era una persona, hermano, era una multitud de gente rodeándolo y gritándole. O sea, queriendo acabar a una persona con un odio impulsado por el enemigo. Un odio, un rencor que puso el enemigo en el momento, incluyendo aquí habían personas, hermano, que él les había hecho milagro. Habían personas que él las había ayudado. Pero esta gente los rodeó así, ¿me entiende? Porque lo que querían era deshacérselo. Y más que todo, lo que a los fariseos les convenía, porque ellos pensaban que él quería robarles lo religioso. Pero no era el trabajo de él. El trabajo de él era morir por usted y por mí. Morir por usted y por mí y por toda la humanidad. Ahora en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 29, usted puede leer lo que él está diciendo para todos aquellos que pisoteen el nombre del Señor. Y hermano, en las iglesias no están ocupados de estas cosas. En el mundo religioso, hermano, para esta fecha ya empiezan a hacer su paganismo, incluyendo el cristianismo, hermano. Cuando lo que él hizo no necesita que la gente lo siga copiando. Lo que necesitamos es creerlo, es vivirlo, es analizarlo, que fue por cada uno de nosotros. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto que ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. La pregunta siempre ha nacido, ¿por qué nunca rompieron el manto, sino la ropa del Señor, sino que echaron suerte? Porque prácticamente, hermano, se han de haber dado cuenta que el que estaba ahí no era cualquier persona. O tal vez, ¿me entiende? Los romanos dijeron, esto el día de mañana va a valer dinero. Mejor no lo rompamos, juguémoslo en dados y al que le toque, pues que lo venda. ¿Verdad? Y así sucesivamente puede ser, ¿me entiende? Ahora ahí tiene usted puede seguir leyendo el Salmo y se puede dar cuenta de lo que Dios hizo. Mi consejo para todos ustedes, jóvenes, jovencitas, hermanos, hermanas, no ignore lo que dicen las Escrituras. No lo ignore, porque si usted lo ignora, tiene un problema muy grande. Y usted podrá estar acá toda su vida en una iglesia y podrá hacer cosas maravillosas para Dios. Pero si algo es terrible y es reo de juicio, dice, es la blasfemia contra Dios. ¿Ok? Por eso él dice, él separa. Por ejemplo, usted cuando lee en Revelaciones en el capítulo 22, en el versículo 14, dice, o desde el 12 del versículo 2 empieza a decir que los perros, los hechiceros, los perros, todo esto. Vamos a leerlo para no cometer un error y decir, no decía así. Mejor leámoslo, ¿verdad? En Revelaciones, en el capítulo 22, en el versículo 12 dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho en el árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. En las versiones antiguas dice, bienaventurados los que guardan mis mandamientos. Eso sería lo correcto acá. Pero cuando leemos en la versión de nosotros esto, al investigar las palabras llegamos a eso, que es guardar los mandamientos del Señor. Más los perros, dice. No está hablando de animales, hermano. Está hablando de las personas. Los perros, dice, más los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, y todos los idólatras, y todo aquel que ama y hace la mentira. Ellos quedarán fuera de esa ciudad. ¿Tiene derecho el Señor a hacer eso? Sí, claro que sí, porque oportunidad ha tenido la humanidad. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el libro de Isaías, en el capítulo 53, la Escritura dice de esta manera también, ahí vemos en el versículo 5, Isaías 53, 5, dice en la Escritura, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de vuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él se llevó los pecados de nosotros. Ahora, con eso que hemos leído, entramos a lo que nos ocupa, las maravillas de la resurrección de Cristo. Porque es algo maravilloso, hermano. En la historia de la humanidad, nadie de los que se han proclamado salvadores
han resucitado. El único que lo hizo al tercer día fue Jesús. De ahí nadie más. De ahí todos, hermanos, todos los ídolos que tiene la humanidad y que los consideran profetas y los consideran sus dioses, esos están debajo de tierra, hermano. El único que se levantó al tercer día se llama Jesucristo. Amén. Ahora, Dios dijo que su santo no vería corrupción, no sería dejado en el sepulcro, debería ser resucitado como una fuerte evidencia de que Él es el dueño de la vida. Él es el dueño de la vida según las Sagradas Escrituras, hermano. Por ejemplo, en 1 Corintios, en el capítulo 15, 1 Corintios, capítulo 15, Pablo, escribiendo a los corintios y a las religiones de ese tiempo, porque había una religión que no creía en la resurrección de los muertos. Entonces Pablo tiene que hacerles ver, ¿me entiende?, que Cristo resucitó. En 1 Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 1, dice: además declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Porque era la única manera de poder restaurar al hombre, que Él muriera para podernos restaurar con Él. Ahora, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras, no conforme cualquiera que dijo, hermano. Fue conforme lo que está escrito en el rollo y lo que está escrito en el Antiguo Testamento, si lo queremos ver de esa manera, o en la Torá, conforme lo que se escribió en la persona de Él, lo que usted acabamos de leer en el Salmo y lo que hemos ido leyendo en los demás tiempos que hemos leído la Biblia. Entonces, conforme las Escrituras, Él resucitó. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Le apareció a Pedro y después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven y aún otros duermen, dice la Escritura. Una evidencia que dejó el Señor era mostrar que Él había resucitado. Y se estuvo cierto tiempo con ellos, preparando, dando los últimos retoques para después irse y ser recibido arriba en gloria. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, Pablo da como testimonio de esto. En el versículo 35, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 35. Dice Pablo de esta manera: por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, dice Pablo. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió. Y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Hace una separación. Porque en los evangelios se registra que Cristo era el hijo de David. Entonces la gente pensaba que era descendiente de David, o en la genealogía, sí, pero lo que quiero, que venía de David, ¿me entiendes? Que era como un hijo de David. Entonces hace una separación. De hecho, otros decían, este es David, o bueno, así sucesivamente. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. David se quedó en el sepulcro. Ahí su cuerpo se desintegró, se hizo tierra y todo eso. El del Señor no. Sabed pues, dice esto, varones hermanos, que por medio de Él se anuncia el perdón de pecados, por medio del que resucitó al tercer día, y ese es Cristo. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en Él es justificado todo aquel que cree. Todo lo que la ley no hizo o no puede hacer en la vida de las personas, Cristo lo puede hacer. Amén. Dice, mira pues, dice que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mira, dice, oh hermano, no menospreciadores, dice, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días. Obra que no creeráis si alguien os la contare. Y así sucesivamente,
Pablo sigue explicando. Pero lo que quiero que entienda que Cristo no vio corrupción. Pablo hace una separación. David, sí dice, pero Cristo no, porque Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Amén. Ahora, regresando al Evangelio, cuando él estaba con sus discípulos, les dijo que resucitaría, ya que él tiene poder, dice, poder de poner la vida por ello y de volverla a tomar de nuevo. Jesús les dijo a los discípulos, yo tengo poder para quitarme la vida, para ponerla y volverla a tomar. En Juan capítulo 10, en el versículo 17, Juan 10, 17, Cristo les dice esto a sus discípulos. Por eso me ama el Padre, dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo, nadie me la quita. No se la quitaron, no se la quitó Pilato, no se la quitó Caifán, ni Anás, ni se la quitaron los judíos. Él la puso por amor a ellos y por amor a la humanidad, hermano. Nadie lo obligó, sino que fue su decisión de Dios para restaurar lo que el enemigo había destruido. Y es la única manera como nosotros podemos implantar una amistad con Dios, es a través de su sacrificio. Amén. Ahora dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para devolverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nadie me está obligando, sino yo tengo el poder para hacerlo. Y ese poder solo lo tiene Dios, hermano. Amén. Entonces ahí tenemos, ahora en Juan, en el capítulo 19, regresando, cuando Cristo estaba en la cruz, hermano, del Calvario, Él estaba pagando la culpa de cada uno de nosotros. Su última palabra fue, consumado es. Cuando vimos esa palabra, quiere decir que ya está terminado todo, que ya no hay nada más que hacer. Pero no, hermano, no estaba terminado todo, era el comienzo de una nueva etapa en la vida del ser humano. Consumado el sacrificio, pero resucita al tercer día y es el comienzo de una nueva etapa. Si nosotros no tenemos a Cristo en el corazón, en nuestra vida, hermanos, estamos perdidos. Por ejemplo, en Juan 19:30, dijo el Señor de esta manera, en el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, o sea, se fue. Abandonó el espíritu de él, abandonó el cuerpo y quedó el cuerpo ahí. Nada más. Ahora, cuando lo pusieron en el sepulcro, era uno que no había sido ocupado. Lo pusieron en un sepulcro virgen, no había sido ocupado. José de Arimatea y Nicodemo pidieron el cuerpo de Cristo para enterrarlo. En ese sepulcro, donde lo pusieron, según la historia, era de José de Arimatea. Y según la historia, José de Arimatea, a lo largo rasgo, era familiar de María, y por eso él pide el cuerpo para ponerlo allá. José de Arimatea y Nicodemo eran discípulos secretos de Cristo. O sea, ellos seguían a Cristo, pero no lo seguían en público porque tenían miedo del fariseísmo. Por ejemplo, en Juan capítulo 19, versículo 38, dice la Sagrada Escritura de esta manera. Juan 19, 38, dice así: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de óleo, como 100 libras de perfume, hermano, para embalsamar el cuerpo. Ahora, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es la costumbre, y sepultarlo entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Lo embalsamaron, lo envolvieron y lo pusieron ahí, y por rápido, lo más pronto que pusieron, porque ya venía el siguiente evento, ya no podían estar ahí. Ahora, cuando hubieron pasado 3 días, una de las mujeres, María de Magdalena, ella fue de mañana al sepulcro, pero la piedra
fue removida. Esta María era la mujer la cual Jesús le había sacado 7 demonios. La había liberado de 7 demonios. Era una mujer que era mal vista por la sociedad. No la querían porque estaba endemoniada o porque estaba atormentada. Y una gente de ese tiempo no era bien vista. Entonces Jesús le hace el milagro y la libera. Entonces esta mujer amaba a Jesús. Era hermana de Marta y de Lázaro. Ellas van al sepulcro a ver dónde se encontraba el Señor. Ahora, en el capítulo 20, en el versículo 1, dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana. El primer día de la semana era sábado. Ese fue el día que llegaron ellos. El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Y esa piedra, hermano, no la podía mover una sola persona. Tenían que ser varios hombres para moverla. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Se lo robaron, está diciendo ella, y no sabemos dónde lo pusieron. Juan, dice la Escritura, que Juan corrió más a prisa porque era más joven que Pedro. Acuérdense que Cristo le dijo que llegaría un tiempo que lo iban a ayudar a él, a Pedro, porque era más viejo, era el discípulo más viejo que tenía el Señor. Entonces van corriendo los dos, pero en la corrida pues lo rebasó Juan. Y cuando llegaron, dice, no encontraron nada, solo los lienzos y el sudario. Lo interesante es que el Señor ya no estaba ahí. Lo que Él dijo, lo cumplió. Y lo cumplió por amor a usted, por amor a mí, por amor de aquellas personas de aquel tiempo y por amor de los que están naciendo en este momento. Ahora, dice en Juan, en el versículo 3, dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos, pues allí, dice, puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. ¿Hay alguna diferencia en lo que hizo Juan y lo que hizo Pedro? Dice que Juan vio, dice. Ok, quiero que entienda eso, hermano. Y esto es lo que a veces en las Escrituras nosotros... Porque si yo voy y miro así, observo nada más, ¿me entiendes? Miro, ya vi, ya estuvo, ¿me entiendes? Pero hay una diferencia entre los dos, y se la voy a explicar. Cuando usted lee la Escritura y dice que Juan vio, y dice que Pedro también vio, esa palabra vio, el término griego implica mirar fija e intensamente. Mirar fija e intensamente. Ok, ahora... En contraste con el vistazo más superficial de Juan, en cambio, Pedro examina determinadamente todo el lugar donde había estado el cuerpo de Cristo. O sea, Juan llegó y se asomó y vio, ¿me entiendes? Vio ya, eso es superficial. Ok, pero Pedro va más allá. Él ve intensamente, examina el lugar. Entonces, cuando usted entra a un lugar y usted observa y solo mira, se asoma y mira, ese es superficial. Dije, ya vi, no vi nada. O vi los lienzos ahí, o vi algo tirado ahí, todo lo que usted dice. Pero llega alguien y dice, entra y observa y empieza a observar todo detenidamente, todo, el sepulcro, o el lugar donde usted vaya a visitar, mira y observa. Eso quiere decir que está viendo intensamente, examinando todo. Si está en su lugar todo, o cómo fue puesto, o cómo fue llevado, o si se lo robaron. Eso es lo que estaba haciendo Pedro. ¿Entiende? Uno vio superficial, que fue Juan, y dijo, pues ya no hay nada. Pero Pedro no. A Pedro le interesaba, hermano, observar determinadamente qué es lo que había pasado, porque le convenía. Porque acuérdese que Pedro había negado a Cristo. Entonces él observa determinadamente. Es la diferencia entre que uno mira y el otro, los dos vieron, pero uno se detiene más. Tal vez a muchos creyentes esto dicen, pues, ¿y qué tiene que ver eso? Pues tiene que ver mucho, hermano.
Cuando usted lee la Escritura, nomás mira y más rápido lee. Eso es superficial. Pero si usted va y mira intensamente las Sagradas Escrituras y va leyendo despacio y va viendo las conexiones del pasaje, lee todo el libro y saca una conclusión de lo que usted estudió. Pero cuando usted lo hace superficialmente, usted sale y terminó. Y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Pero esa es superficial. Pedro no, vio determinadamente. Es cuando usted mira a una persona y la mira, la observa superficialmente. Pero cuando alguien va y la mira determinadamente, por ejemplo, en las autoridades, la autoridad, hermano, cuando se te queda viendo a ti y te está interrogando, no te está viendo superficialmente. Te está viendo determinadamente, intensamente, para ver si le estás mintiendo. ¿Ok? Pero cuando es superficial, solo te mira, hola, ¿cómo estás? Que te vaya bien. Y estuvo, ¿verdad? Es superficial. ¿Sí entienden lo que le estoy diciendo? De cada palabra, hermano, yo se lo he dicho, en la Biblia tiene su significado. Y este es el de que estamos viendo allí. Ahora, la mirada fija e intensa, la que Pedro puso, fijó y vio cómo estaba todo. Vio, dice, el sudario. El sudario, es interesante, hermano, saber que el sudario de Cristo no solo salió corriendo. Cristo no salió corriendo, hermano, y dijo, ya me voy, ya resucité y me voy, me largo, ¿me entienden? No. El sudario, dice, no salió corriendo del sepulcro, él dejó todo acomodado. El sudario estaba enrollado, aparte, sus lienzos también acomodados. Esto nos muestra la disciplina de Cristo en todo. No es como nosotros, va, cuando lo levantamos, hermano. ¿Ah? Si usted duerme con gorro o con pijama, usted se quita el gorro, lo tira por allá, la pijama por allá y todo, un desorden que llega, ahí después arreglo, ¿verdad? ¿Ah? ¿Sí o no? Y uno dice, ahí después arreglo y pasan años, meses y nunca arregla. Usted entra a los cuartos de los jóvenes hoy, hermano, y anda pisando todo, hermano, y no sabe ni lo que pisa. Entonces, quiero que entienda, hermano, nuestro Dios era disciplinado. Él se quitó su sudario, su lienzo, lo dobló y lo puso en un lado. ¿Ok? Lo dobló lo otro con lo que lo había envuelto y lo puso al otro lado. No los puso juntos, los puso separados. Entonces, Pedro, cuando entra, se fija en eso. Porque era una costumbre de los judíos, hermano. Cuando un judío, hermano, cuando alguien visitaba un lugar y lo dejaban de dormir allí y le daban con quien se envolviera, no se iba, hermano, y dejaba un desorden, hermano. Arreglaba bien el lugar donde dormía y doblaba las cosas acomodadas. ¿Ok? Acomodaba todo. Y cuando lo invitaban a comer, hermano, también no era como nosotros que dan servilleta, ¿me entiendes? Usted dan la servilleta, es un puño, y es un montón en los platos, ¿sí? ¿Verdad? Entonces allá era costumbre como ¿cómo se llama? Como un pañuelo o algo así. Entonces, si la comida era buena y había sido tratado bien, ellos doblaban el pañuelo o el mantel bien doblado y lo ponían a un lado. Por respeto al hogar. Y cuando los habían tratado mal, entonces hacían un puño. Entonces, usted se da cuenta. Cuando vamos a comer nosotros, me da aquí, ¿verdad? Y aunque nos traten bien, ¿verdad? Entonces, es más, si nos invita un hermano a comer, el plato ahí lo dejamos, ¿me entiendes? ¿Verdad? Yo fui invitado, decía un americano, uno de esos de allá de Medio Oriente, decía que estaba aquí en la iglesia hace muchos años atrás. Yo estar haciendo cola, dije, vengo enfadado de estar haciendo cola allá, dice, fila allá en mi país, dijo, y que siga haciendo aquí, pues al frente, así, ya es un desorden, ¿me entiendes? Entonces, allí, hermano, usted puede aprender la disciplina del Señor. Él dejó todo acomodado. Quitó la piedra. Es más, yo pienso que en el sepulcro estaban sus sirvientes, estaban sus ángeles, sus servidores. Cuando él se levantó y acomodó todo, ellos quitaron la piedra y lo dejaron salir porque era... Es más, dice en otro evangelio que habían 60 soldados, ¿sí o no? Custodiando la tumba para que no se robaran el cuerpo de Cristo. Entraron los ángeles y quitaron la piedra. Y los soldados ni las manos metieron, hermano.
Entonces, en los evangelios se registra todo esto. Son cosas que a veces nosotros no le ponemos importancia, hermano, pero deberíamos de ponerle. Porque Dios, acuérdese, Dios es disciplinado. Usted no va a llegar ahí al reino de los cielos, hermano, y si está en la cena del Señor, no va a llegar y va a dejar todo tirado ahí, hermano. No, Dios no quiere ese tipo de cristianos, hermano. Por eso, la Escritura nos enseña cómo vivir aquí en la tierra, hermano, cómo hacer las cosas. Para que nosotros aprendamos, hermano. Ahora, ¿qué significado hay de separar las cosas? Todavía no lo sé, pero cuando yo lo averigüe y lo entienda, yo se lo explico a usted. Pero ahora ahí tenemos, en el versículo 7 dice, y el sudario que había estado sobre su cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. No lo dejó junto, sino que lo puso aparte. Eso tiene su significado, hermano. Eso está diciendo algo, está probando algo. Por eso Pedro cuando entra se asegura, conociendo lo que era él, dijo, entonces sí es verdad, porque el sudario está aparte y esto está, la otra cosa está aparte y está ordenado todo. Entonces resucitó. Entonces es verdad. Porque si se lo hubieran robado, eso no estuviera ordenado. Ninguna de las dos cosas estuviera ahí. Se lo hubieran llevado con todo. Pero estaba doblado, hermano. Estaba enrollado, estaba acomodado. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Fíjese bien la diferencia. Cuando llegó Juan solo vio. Hizo como ¿cómo le dijera No fue superficial, ni se dio cuenta cómo estaba el sudario, ni cómo estaban los lienzos, ¿verdad que no se dio cuenta? Pero cuando entra y mira, hermano, cómo está todo acomodado, es cuando él cree. Y dice, entonces es verdad, resucitó porque todo está acomodado, conociendo al Señor como era de disciplinado. Acuérdese que cuando le lavó los pies a ellos, él dice que se fajó con una toalla, ¿sí o no? Con un manto se fajó y lavó los pies como es el ritual que ellos hacían, hermano. O sea, en la cena del Señor hizo lo correcto también. Cuando están cenando, hace todo cabal, como es. Entonces ellos conocían quién era él, ¿me entiendes? Que era una persona disciplinada. Y cuando ven eso, que está acomodado, cuando Juan entra, dice, entonces es verdad. ¿Por qué no me percaté la primera vez? Nomás entré como loco y nada. Entonces, por eso, hermano, hay que tener cuidado. Cuando nosotros leemos las Escrituras, debemos de analizarlas, hermano. De analizarlas. Y espero que usted aprenda, hermano, porque Dios nos da la oportunidad de aprender muchas cosas de Él. Entonces, dice en el verso 9, porque aún, dice, no había entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de entre los muertos. Y volvieron, dice los discípulos suyos. Ok, ahora, los discípulos, hermano, los discípulos no habían entendido las Escrituras. Todavía para ellos era algo imposible, pero cuando vieron la tumba vacía y todo acomodado fue que ya creyeron. Pedro se percató de eso. Ahora, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, vemos la partida de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 6 al 11. Dicen las Sagradas Escrituras de esta manera. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Hacen la pregunta a él. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Cuando usted lee esto, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, no quiere decir que los discípulos no tenían el Espíritu Santo. Porque cuando Él se va, hay un evangelio que dice que sopló y les dio el Espíritu. ¿Ok? Esta era la promesa que Dios había hecho para el día de Pentecostés. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y recibido en una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Regresará, retornará a la tierra. Finalmente, la Escritura, el Señor
es recibido en gloria, hermano, y se fue. Pero prometió volver por cada uno de los que le creyesen en él. Eso es la promesa de Dios. Y la pregunta es, ¿cree usted en él? ¿Sí o no? Es la pregunta. Y con esta escritura cierro. En Romanos, en el capítulo 10, para aquellos que no le conocen, dice, esto es lo que tienen que hacer. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y creyeres en ese sacrificio, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que Él prometió resucitar, levantarse al tercer día. Si tú crees eso, vas a ser salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Esa es la Escritura, hermano. Entonces, si usted no le conoce como Salvador, usted puede darle su corazón a Dios este día. Y si le conoce, no se avergüence de Él. Él resucitó por usted, porque le ama, y no solo por usted, sino que a toda la humanidad. Ama Él, pero necesitamos tomar decisiones en nuestra vida, porque no es lo mismo estar sentado acá escuchando que tener a Dios en la vida. Póngase de pie. Amado Dios, esta noche, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por ser bueno con nosotros, Padre, por permitirnos pasar por las Sagradas Escrituras, por ese milagro de la resurrección, por haberte levantado entre los muertos y haberte ido a tu lugar, a tu reino. Y sabemos que por las Escrituras vas a regresar por cada uno de nosotros. Tal vez en tiempos de conflicto o en tiempos de paz, pero vas a venir, Padre. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Pero si hay alguien acá que no te conoce como Salvador, que esta noche tome su decisión. Gracias, amado Dios, por todo lo que has hecho en nuestra vida. Gracias por demostrarnos el amor en la cruz del Calvario, por amarnos tanto y perdonarnos y salvarnos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Te lo agradecemos, Padre. Gracias por eso, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que la bendición de Dios vaya en su vida, hermano. Ese es el deseo de mi corazón. Bendiciones.